Bien, hermanos, el tema de hoy, vamos a abrir nuestra Biblia, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Primera de Juan. Esta serie está basada en la primera epístola del apóstol Juan. Transformados por amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje y que sea también la manera como Dios va a comunicar su voluntad. Dice la palabra del Señor: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hay una historia que cuenta de una joven muy engreída, muy caprichosa, que siempre desde pequeña sus padres cedieron a sus antojos, a sus gustos. Entonces dice esta historia que esta joven engreída un día le dice a su papá: papá, ¿tú me amas? Y su papá le dice: sí, sí te amo. Entonces quiero que me bajes la luna. Y su papá le dice: pero hija, bueno, esa es una metáfora, hija, ¿no? Es una ilustración. No, papá, la niña, esta joven, muy caprichosa, le dice: no, papá, entonces si tú no me bajas la luna, no me amas, ¿no? ¿Conocen jóvenes así? Y esta jovencita caprichosa le decía a su papá: si tú no me bajas la luna, tú no me amas, papá. Entonces no. Y un día aparece su mejor amigo, ¿no? Como dicen los jóvenes, su befi, ¿no? Su best friend forever. Y su mejor amigo le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué te veo triste? ¿Por qué te veo molesta? Y él dice: es que mi papá no me ama, mi papá no me baja la luna. Entonces su mejor amigo le dice: ¿eso quieres? Espérate, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Va y busca por toda la ciudad, busca un globo de helio que tenga forma ¿de qué? De luna. ¿Ya? Entonces, y vio el que más se parecía a la luna, ¿no? Redonda, blanca, así con sus cráteres, todo, y se lo trae. Y le dice: querida amiga, acá tienes la luna. Y la joven lo abrazó y le dice: gracias, ya sabía, tú sí me amas, tú eres mi mejor amigo, tú no me podías fallar. Y se va con su globo por toda la ciudad, por toda Arequipa. Feliz se va esta joven. Y le decía a las personas que la veían, ¿no? Le decía: ¿has visto que yo tengo la luna? Mi mejor amigo me ha comprado la luna, me ha bajado la luna.
y estaba muy feliz. Hasta que nunca hay un aguafiesta, ¿no? Que ella estaba caminando con su globo de la luna feliz y le dice, oye, ¿qué haces? Le dice, me han bajado la luna. Le dice, no. ¿Quién te ha dicho? Estás equivocada. Ese es un globo. ¿Y sabes lo que le dice la joven? Le dice, shh, que mi mejor amigo no te escuche. Yo sé que es un globo, pero no quiero decepcionar a mi mejor amigo. Él cree que me ha bajado la luna y no lo quiero decepcionar. Mira, esta historia me hacía pensar. Esta joven, egoísta, orgullosa, caprichosa, por el amor de su mejor amigo, ¿no? Por ese regalo que hizo su mejor amigo, ¿empezó a qué? Empezó a ser más considerada. Empezó a agradecer lo que hizo, en este caso, su mejor amigo, ¿no? O sea, fue empezando a cambiar su orgullo, ¿no? Su vanidad, porque el amor, la amistad de su mejor amigo hizo que ella empezara a cambiar. De eso se trata esta serie. ¿Por qué? Porque nosotros también, como esta joven, ¿no? Orgullosos, nos creemos el centro de la tierra, los dueños de todo, ¿no? Vivimos creyendo que tenemos siempre la razón. Y de pronto un día, escuchamos que hay un Dios que nos ha creado por amor. Amén. De pronto escuchamos de que ese Dios creador, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos en desobediencia, ¿qué hizo? Puso un plan. Envió a su propio único hijo. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para salvarnos. Y de pronto escuchamos o leemos en la Biblia de que ese hijo, Jesucristo, entregó su vida, su sangre. La Santa Cena es el recordatorio de ese sacrificio por amor. Y decimos, Señor, de pronto estamos impactados, o sea, siendo tus enemigos, tú nos amaste, enviaste a tu hijo. Y eso tiene que cambiar nuestro concepto de Dios, de nosotros mismos. El amor de Dios transforma todo nuestro ser y sigue obrando para transformarnos a su imagen y semejanza. ¿Y sabes quién fue uno de los apóstoles que fue impactado por Jesucristo, impactado por el amor, el testimonio, la vida de Jesucristo? Fue el apóstol Juan. Esta epístola la escribió el apóstol Juan. ¿Sabes cómo llamaban al apóstol Juan cuando ya él empezó su ministerio? Él fue un pastor en la iglesia de Éfeso por muchos años, ¿no? A él le llamaban el anciano y el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan fue tan impactado por el amor de Cristo que dicen que cuando él compartía la palabra y le invitaban, estos son crónicas, son historias que recoge Jerónimo, uno de los traductores, el autor de la Vulgata Latina. Y él en sus crónicas, en sus comentarios, dice que cada vez que a Juan lo invitaban a dar la prédica, usted sabe, ¿no? Cuando se reunían los cristianos, él siempre, ¿cuál era su tema? ¿Cuál era su tema? ¿Usted cree que hablaba de, ¿y ahora quién reemplaza a Paolo Guerrero? No. ¿Sabe de qué hablaba? Del amor. Del amor. Por eso esta primera epístola, donde usted lea, va a encontrar esa palabra. Dios es amor. Amaos unos a otros. Ama a tu hermano. Ama a la persona que no la merece. Mira, el tema de hoy, somos hijos de Dios, tiene que ver con la transformación que Dios está haciendo en nosotros, en los cristianos, a través de su amor. Vamos a ver, número uno, ¿qué es lo que en este pasaje encontramos? Número uno, en el amor
o en el gran amor de Dios, hemos recibido una nueva identidad. Versículo 1, pon atención, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. El apóstol Juan nos ordena, esto es una orden, un imperativo, ¿no? Nos amonesta a que nos concentremos, a que pongamos nuestra mirada, todo nuestro enfoque ¿en qué? ¿En qué debemos enfocarnos los discípulos de Cristo? En el gran amor que nos ha dado el Padre. Dice: fíjense, otras versiones, la Reina Valera dice: mirad. ¿Sabes qué? Dice que no debemos estar pensando tanto en las cosas de Dios, en lo que Dios nos da, sino en qué, en el gran amor. En el gran amor, dice: fíjate el gran amor que nos ha dado el Padre. Aquí la palabra amor es ágape, que significa amor incondicional, que se decide por voluntad para el beneficio de otro. Ágape, amor incondicional. Dios nos amó sin condiciones, por su propia voluntad, para bendecirnos, para el beneficio de otro. Y dice que, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Ahora, una cosa hay que reconocer: nosotros somos seres con una capacidad limitada, con una mente finita. Y el apóstol Pablo dice: fíjate en el gran amor de Dios. Bueno, en realidad no podríamos entender en su totalidad el gran amor de Dios, amados hermanos, porque el gran amor de Dios, el apóstol Pablo dice, es inmarcesible, es inmensurable, o sea, no se puede medir, ¿no? Es inmenso. Entonces, la orden del apóstol Juan no es entiende o comprende, sino asómbrate. Asómbrate en la medida que estamos conociendo del amor de Cristo, del amor de Dios. Nuestra reacción tiene que ser de asombro, maravillarnos, porque nunca vamos a poder comprender el gran amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que vivir maravillados de ese amor. Y mira, dice, ese gran amor, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Que se nos llame. ¿Quién nos llama hijos de Dios? ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Padre. Precioso, ¿no? Las personas también. Ese es un hijo de Dios. ¿Qué testimonio estás dando? La gente dice, ese es un verdadero hijo de Dios. Y dice, y lo somos. También el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero mira, aquí hay algo interesante, porque después que el apóstol nos dice, maravíllense, asómbrense del gran amor de Dios, que nunca llegaremos a comprender, de ese ágape. Dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que al tener esta identidad de ser hijos de Dios, inmediatamente hay una separación. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con Él? Con el mundo. Automáticamente. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? A ver, si yo preguntara, ¿quiénes son los hijos de Dios? Esta mañana levanten la mano los hijos de Dios. Yo también levanto la mano. Pregunto, ¿todas las personas somos hijos de Dios? Algunas personas en su buena intención dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, déjame decirte que la Biblia nos enseña. En Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Es decir, que la Biblia enseña que no todas las personas son hijos de Dios. ¿Somos criaturas de Dios? Sí, pero hijos de Dios solamente son aquellos que
han puesto su fe, su confianza, su vida en Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, querido hermano, hijos de Dios son todos aquellos que por la fe le han entregado su vida, todo su ser a Jesucristo. Y esto es una identidad nueva. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Automáticamente, cuando nosotros recibimos esta gracia de ser hijos de Dios, el Señor nos separa del mundo. Por eso el apóstol Juan, ahí mira, dice en el capítulo 2, versículo 15, voltea en Primera de Juan, voltea solamente una página, me parece. En el capítulo 2, versículo 15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene ¿qué? No tiene el amor del Padre. Es decir que cuando nosotros somos ya hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, el amor a Dios no se comparte. No se puede amar a Dios y amar al mundo. Y si en esta mañana hay alguien que dice, yo soy hijo de Dios, pero en su corazón ama al mundo, este pasaje es para ti. No ames al mundo, dile a tu hermano, no ames al mundo, ama a Dios, díselo. No ames al mundo. No ames a Edmundo, no he dicho a chicas, no se preocupe. No ames al mundo, ama a Dios. Qué precioso. El Señor nos da una nueva identidad. En Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Mira. Entonces ahí tenemos que el pasaje que no todos somos hijos de Dios, sino solamente los que por la fe hemos entregado nuestra vida y que automáticamente el mundo no nos va a, dice acá, no nos conoce, o sea, no nos va a aceptar, ¿no? Y hermano, entonces yo le digo una cosa. En este mundo tenemos que ser sal y luz, amén. Pero como Jesús oró, tenemos que vivir con las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos que convivir con ellas. Tenemos que compartir nuestra fe, ayudar. Ese es lo que Cristo nos mostró y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no debemos dejar que esa cultura nos influya. No, la cultura de este mundo. Acuérdate, Satanás tentó a Jesús ahí en Mateo capítulo 4, ¿te acuerdas? Y le dijo, yo te daré todos los reinos. Esa es la tentación de Satanás. Lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. Yo te daré riquezas, yo te daré fama, yo te daré gloria, yo te daré dinero, yo te daré lo que tú buscas. Pero eso es el engaño de Satanás. Recuerda, Satanás es mentiroso. Satanás es maligno. Lo que él promete son mentiras para destruir tu fe y tu amor en el Señor. Segundo, ¿qué vemos en el pasaje también? En el amor de Dios encontramos esperanza. Primera de Juan 3, de 2 al 3. ¿Qué dice el pasaje? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan, cuando quería exhortar o decir algo para ayudar a la iglesia, usaba estas palabras, queridos hermanos. En otra versión dice hijitos. Ahora somos hijos de Dios, dice. Pero mira, está subrayado, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. A mí esto cuando lo estudiaba decía, un momento, ya tengo la bendición, la gracia de ser hijo de Dios. Pero el apóstol Juan dice, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿A qué se refiere? Porque ya somos hijos de Dios, pero lo que está diciendo el apóstol Juan es que todavía
Jesucristo está obrando en nuestra vida. Amén. Está transformando mi carácter. Está renovando mi mente. Por eso dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. El apóstol Juan dice, mira, si te has maravillado por ser hijo de Dios, ahora maravíllate con lo que te voy a decir. Un día serás semejante a Jesucristo. Ahora, yo te confieso, esta semana he tratado de imaginarme un Arcadio, pero sacando todo lo malo. Y yo digo, wow, ¿eso voy a hacer, Señor? Sí. ¿Ya no voy a ser tan picón? No. ¿Ya no voy a ser tan renegón? Mi esposa dice, aleluya. No. Ya no. Y no te voy a dar más. Yo tengo mi propia lista, tú tienes tu lista, no te rías mucho. Pero la palabra dice que vamos a ser semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste. Es decir, está hablando de su segunda venida. ¿Sabías tú de que cuando Cristo venga, la Biblia enseña que por un milagro, por un acto de Dios, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados en cuerpo, alma y espíritu? Y vamos a tener la semejanza de Cristo. Ojo, no estoy diciendo que vamos a ser iguales. No, la Biblia dice semejanza, porque es Cristo solamente hay uno, Señor y Salvador. Amén. Pero vamos a ser semejantes en su carácter puro, santo. ¿Y por qué es importante? Oye, acuérdate que en el cielo nos esperan muchas bendiciones. Nos esperan las calles de oro. Nos espera nuestra herencia. ¿Y te imaginas si nosotros tenemos el mal carácter? ¿Ah? Imagínate, ¿no? Estamos comparando. Señor, gracias, qué hermosa mi mansión. ¿Y por qué al pastor Arcadio le has dado una casa más grande? Yo por fe sé que voy a tener una casa grande. Ay, Señor, pero y estas herencias las puedo empeñar porque lo gasto mucho, me endeudo mucho. Mira, entonces, no podemos ir al cielo, hermano, con un carácter corrompido. ¿Me entiende usted? Para poder disfrutar las bendiciones tenemos que ser semejantes a Cristo. Pero mira, hay una condición, a ver si me ayuda esto. Hay una condición. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la esperanza viva. Por eso la Santa Cena. Por eso cuando Pastor Jason o quien esté aquí dirigiendo dice, dile a tu hermano, Cristo viene pronto. Ese es mantener la esperanza. Ese es aguardar la manifestación de Jesucristo, porque no solamente se trata de tener la vida eterna, sino de tener la semejanza, el carácter, la santidad de Cristo. Ahora, ese es el plan de Dios para tu vida. Y nuestra parte, nuestra responsabilidad es animarnos, es orar unos por otros, es guardar la esperanza de ser un día como Él. Mira, yo tengo 2 hijos y todos los padres tenemos sueños para nuestros hijos, ¿sí o no? Tenemos sueños, tenemos anhelos desde que son pequeños, ¿no? Uy, este va a ser policía, ¿no? Todo lo que compra, puras pistolas, ¿no? Uy, este va a ser doctor. Mire qué lindo, acá hay padres que están cumpliendo sus sueños, ¿no? Con sus... Uy, qué bonito, mira, es un santo, hace pastor, dice. ¿No? Todos los padres tenemos sueños. Yo también tengo sueños para mis hijos. Ahorita mis 2 hijos, por la gracia de Dios, la bendición es que los 2 están estudiando. Están estudiando ya una carrera, ¿no? Su profesión. Ahora, yo tengo sueños, mi esposa tiene sueños, tú tienes sueños para tus hijos. Nosotros les queremos dar un futuro, una profesión. Ahora les pregunto, ¿eso será suficiente para que ellos puedan tener esa profesión? ¿Ellos no tienen que hacer nada? No, ¿verdad? Porque yo como padre tengo un plan, tengo el propósito, tengo los recursos para que ellos puedan llevar a cabo esa profesión, esa carrera. Pero ellos, ¿qué tienen que hacer? Ellos primero tienen que recibir esa bendición, tienen que estudiar, tienen que esforzarse. Igual es aquí. Mira, Dios Padre
ya tiene preparado para ti y para mí que seremos como Cristo. ¿Cuánto dicen a mí? Semejantes a Cristo. ¿Qué es nuestra parte? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Querer ser como Cristo. Amén. Quiere anhelar esa esperanza. Por lo tanto, esta es una segunda maravilla que te comparto. En el gran amor de Dios seremos semejantes a Cristo. Ya no habrá el pecado, ya no habrá esa lucha que ahora tenemos, sino estaremos transformados a la imagen de Jesucristo para andar como Él anduvo. Y en tercer y último lugar, en el amor de Dios podemos permanecer en Cristo. Mira lo que dice, es el bloque más grueso, pero tiene una enseñanza importante. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. El apóstol Juan introduce un tema que parecería raro. Estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de esta preciosa promesa que seremos semejantes a Él, e introduce un tema que uno puede decir, ¿por qué está hablando de pecado? ¿Por qué está hablando de pecado? ¿Por qué introduce el tema del pecado? Que Jesús vino para justamente quitar nuestros pecados, ¿no? ¿Por qué habla de que el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido? Y es que justamente, hermano, lo que nos separaba de Dios era nuestro pecado. En el gran amor de Dios, lo que hace Jesucristo es quitar ese obstáculo que nos alejaba, que no nos dejaba tener comunión con Dios. Por eso, mira, ahí en el versículo dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Jesucristo vivió una vida sin pecado para poder perdonar nuestros propios pecados y llevarnos a Dios. En el amor de Jesucristo, Él nos hace libres del pecado. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque el cristiano ya tiene que tener un rechazo hacia el pecado. Oh pecado, tú me separaste de Dios por tu culpa, ¿no? Obviamente nosotros fuimos responsables, pero por ti es que yo vivía una vida sin Dios, sin esperanza. Ahora ya no, ahora soy un hijo de Dios. Ahora Cristo murió en la cruz, Él quitó ese pecado, lo perdonó en su sangre y yo lo recibí por fe. Por lo tanto, el pecado para nosotros debe ser algo que rechazamos, algo que odiamos, que aborrecemos, porque sabemos las consecuencias, separación de Dios. Y por eso dice el pasaje, en la segunda parte dice, queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan acá? Una cosa muy sencilla. Dice, el que ha nacido de nuevo, el que ha roto con el pecado por la sangre de Cristo, ya no quiere volver a lo de antes. Ya no quiere volver a ensuciarse en el lodo. Ya no quiere. Porque eso fue justamente la obra de Jesús. ¿Usted me entiende?
Para eso vino Jesús. Déjame decirte una cosa. Si somos cristianos y estamos practicando el pecado, ¿sabe? Nos estamos oponiendo a la obra de salvación de Cristo. ¿Me entiende usted? Porque Cristo, ¿para qué vino? Para quitar los pecados del hombre, de la humanidad. ¿Cómo vamos a volver nosotros al lodo? Ahora, esto significa que como cristianos no podemos pecar, no podemos fallar. No estamos hablando de que ya somos perfectos, ya no nos equivocamos, no. Porque el mismo apóstol Juan va a decir en el capítulo 1, acuérdate, primera de Juan 1, 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que estamos diciendo es que el cristiano puede caer en el pecado, pero no lo puede practicar. Acá habla de practicar. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Me entiende? Ha nacido de Dios porque tiene una semilla, una simiente, una nueva naturaleza. Tú te acuerdas de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que en el Congreso también la vimos. A mí siempre me hace pensar, me imagino, ese hijo cuando perdió todo, y ¿sabes dónde terminó? En una pocilga, en un lodazal con cerdos. Ahora, ¿cómo estaban los cerdos? Felices. ¿Por qué? Porque para ellos eso es lo normal, el lodo, la suciedad. Pero este hijo verdaderamente era hijo de su padre y tuvo un momento de iluminación. Dice, reaccionó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Yo no debo estar aquí. Yo no soy un cerdo. Yo no soy un puerco para estar aquí yo soy un hijo. Y reaccionó y dijo, bueno, voy a ir donde mi padre, voy a pedirle perdón. Mira, el cristiano puede pecar porque estamos en esa lucha todavía, pero no podemos practicar el pecado, no podemos permanecer. No hay un cristiano que diga, bueno, así soy, así moriré, es mi carácter, ¿no? Es mi debilidad, ¿no? Mi talón de Aquiles, el Señor me conoce. No, quien piensa así, hay solamente dos opciones: o no ha nacido de nuevo, o el Espíritu Santo está apagado en su vida y no hay fruto en tu vida, pues, hermano. Pero dice la Biblia, por eso Juan dice, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y si quiero terminar, y si hay alguien en esta mañana que reconoce que está permitiendo pecado en su vida, mira, Jesucristo justamente vino a morir para hacerte libre, para darte una nueva identidad. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, Cristo murió en la cruz, Él vivió en perfecta obediencia y murió en santidad para que nosotros seamos libres del pecado y podamos tener esta nueva relación. Amado hermano, y si tú eres un hijo de Dios, pero te has alejado, o quizás nadie sabe, pero estás viviendo una doble vida, déjame recordarte que el Señor murió para librarnos de esos pecados que nos separaban de Dios. Y esta mañana tú puedes venir al trono de su gracia. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que halléis oportuno socorro. Mira, quizás el mensaje de hoy tiene que ver con esa identidad, con ese amor que el Señor nos da, pero también tiene que ver con permanecer en obediencia. El Señor Jesús dijo, con esto termino, en Juan 15, 9, 10, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Mira, dice, así con el mismo amor que yo y el Padre gozamos, así también yo los amo a ustedes. Pero es importante que tú permanezcas. ¿Y qué es permanecer?
porque Juan lo dice en su evangelio, Juan lo dice en su primera epístola, y ahí el Señor nos dice, si obedecen mis mandamientos, ¿qué cosa pasa? Permanecemos en el amor de Cristo. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor a Dios no es un sentimiento, no es una emoción, no son mariposas en la barriga, es obediencia. Y cuando como hijos amados hemos entendido el sacrificio de Cristo, debemos permanecer, obedecer, porque recuerda, el practicar el pecado, el permitirlo, el disimularlo, el justificarlo en nuestra vida, es una abierta oposición a la obra que Jesucristo vino a hacer en nosotros, la salvación, a morir por nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar.